Bueno, bienvenidos. José Rafael, hoy has tenido un día de locos, ¿ah? Pero bueno, estás acá. Muchísimas gracias. Rodolfo No, Quiroz, muchísimas gracias por participar en esta conversación. Hoy espero que al terminar esta charla podamos tener mucho más luces de lo que hemos ido viviendo en este proceso. Así que ¿cómo, cómo han preparado? Quizás, José Rafael, quizás tú comienzas o prefieres que comience Rodolfo. bueno, yo conozco la presentación de Rodolfo y es muy interesante porque nos va a dar una visión que después yo con números de resultados la voy a poder confirmar, así que yo le invito a mi querido amigo Rodolfo que él empiece. Por favor, Rodolfo, yo te comparto la pantalla. Aquí estamos. Supongo que estás pudiendo ver la pantalla, ¿no? La vemos perfectamente. Bien, perfecto. Bueno, antes que nada, agradecerte por la invitación para poder compartir con ustedes esta conversación y en especial a José por haberme hecho el contacto contigo. La idea un poco es ver el estado actual de la pandemia por COVID y hacer una pequeña revisión de la evidencia de que disponemos. Como decía José, yo voy a tratar de enfocarme más en el tema de las nociones generales de la infección por este nuevo coronavirus, hablar un poco de cómo se contagia, las medidas que se han implementado para contener la pandemia. Voy a hablar un poco de los test diagnósticos para aclarar algunas dudas con respecto a la utilidad de los mismos, los tratamientos enfocándome en qué ha demostrado ser efectivo y qué no, los riesgos de la automedicación, cuál es el manejo simplificado que hoy disponemos para manejar a los pacientes, el diferimiento de la atención médica y qué es lo que yo pienso que sería el retorno a la normalidad. Bueno, esta es una diapositiva que creo que todos han visto, es para mostrar los 3 beta coronavirus que desde el año 2002 han producido fenómenos a nivel mundial con respecto a infecciones respiratorias. El primer coronavirus, beta coronavirus de infección fue el SARS, hoy llamado SARS-CoV, que en el 2002 produjo un brote en la región de Asia y que se trasladó inclusive luego a Canadá y otros países. Y después en el 2013 apareció otro beta coronavirus, pero solo limitado al área de Arabia Saudita. En todos los casos estos virus tienen la particularidad de tener animales que son los huéspedes naturales y que se transmite habitualmente al ser humano a través de huéspedes intermediarios que son otros animales. En este caso, el nuevo beta coronavirus, que es el SARS-CoV-2, aparece en el mercado de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei. Es un mercado que se llama mercado húmedo, donde hay animales que conviven y se piensa que a partir del murciélago, que es el huésped natural, se puede haber transmitido eficientemente a un huésped intermediario y de ahí al hombre. La característica más importante de este nuevo beta coronavirus es que no tiene la tasa de letalidad que tenían los otros coronavirus, sobre todo el MERS, que tenía una tasa muy alta de casi el 34%. Pero la particularidad que ha tenido este beta coronavirus ha sido la fácil diseminación a nivel mundial, habiendo alcanzado más de 17 millones de personas infectadas a la fecha, con más de 660.000 muertes ocasionadas en todo el mundo, y prácticamente no hay ningún país que pueda decir que está libre de este patógeno. Todos han escuchado hablar de lo que se llama el RO, que es el número básico de reproducción, que es la relación entre la capacidad de infectar a una persona que tiene el virus con respecto a la tasa de recuperación del virus. Y para poder estimar estos modelos matemáticos se utiliza un modelo que se llama SAIL, que relaciona los susceptibles, las personas que pueden infectarse, las personas que se exponen de estos susceptibles
a una fuente de infección, los que terminan infectados y los que se recuperan. Y con este modelo, se llama SEIR, uno puede calcular el número básico de reproducción, que es el RO. Este nuevo coronavirus tiene un número que va entre 2,5 y 3, lo cual significa que la tasa de ataque secundario está entre un 60% y un 40% de las personas que se exponen a una persona infectada van a adquirir una infección por este nuevo coronavirus. Es importante destacar que este nuevo coronavirus es diferente que otros virus de transmisión aérea. Cuando digo transmisión aérea es por aerosoles como la varicela o el sarampión, donde la tasa de ataque es extremadamente más alta y el RO va desde 5 a 15. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que modifican el RO? Hay características propias del virus, como por ejemplo la cantidad de virus que se libera al medio ambiente, la persistencia del virus en el medio, el contagio a partir de personas asintomáticas, que hoy sabemos que existe, y luego el periodo de contagio de los infectados. Estas son características propias del patógeno, pero hay otras sobre las que uno puede trabajar para modificar el RO, que es, por ejemplo, reducir la cantidad de personas susceptibles, por ejemplo, a través de una vacunación. Hoy sabemos que no disponemos de este recurso, pero en breve, probablemente hacia fin de año, tengamos una vacuna efectiva. La otra es disminuir los expuestos, y eso se logra a través de medidas preventivas como la higiene de manos, el distanciamiento social, el uso de tapabocas, o bien un factor menos modificable, que es la densidad demográfica. Hay ciudades con alta densidad demográfica que son los lugares por donde el virus se disemina o se transmite con mayor eficiencia. Y por último, aumentar los recuperados a través de la inmunización definitiva que pueda generar el virus. Ustedes también deben haber escuchado lo que es el concepto de inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? ¿Cuántas personas deberían ser inmunes al virus, ya sea porque tengan inmunidad natural? Hay personas que no se van a infectar por el nuevo coronavirus, y esto pasa con todas las enfermedades, inclusive con el HIV, o bien porque hayan adquirido la inmunidad luego de una infección. Entonces, ese es el número de personas que uno debería tener inmunes en función del RO del virus. Y para este nuevo coronavirus con un RO de 2,5, se calcula que para que el virus no se disemine dentro de la población o se corte la transmisión comunitaria, la tasa debería estar alrededor del 60%. Yo en la lámina o en el cuadro de abajo he tratado de colocar un ejemplo. Muchas veces la gente está mucho más pendiente de los casos, de los nuevos casos de infección, pero el número real, el número que es más difícil de modificar, es el número de muertos. Sabemos que puede haber subregistro, sabemos que hay gente que fallece y que no se le hace el diagnóstico, pero asumiendo que ese número tiene menor variabilidad, hoy se sabe que la de mortalidad, no la de letalidad, la mortalidad de los pacientes que se infectan con coronavirus puede ir desde el 0,1% al 0,8%. Quiere decir que si uno tiene una tasa de mortalidad entre los infectados de 0,1%, deberían haber 1.000 infectados por cada persona que fallece. Para poner un ejemplo, en Santa Cruz, la cantidad de muertos en el último registro es de aproximadamente 1.300 muertos acumulados. Eso representaría para una tasa de mortalidad del 0,1%, 1.300.000 personas. Asumiendo la población de habitantes de todo el departamento de Santa Cruz de 3.370.000, eso representaría una inmunidad de rebaño de 38%, que está lejos del 60%. Sin embargo, hay que entender que el virus no se transmite de la misma manera dentro de una misma ciudad. Hay barrios densamente poblados donde el virus se transmite más rápidamente y con mayor eficiencia que lugares menos poblados. Por lo tanto, es probable que si uno ajusta a esa densidad poblacional en el departamento de Santa Cruz, esta inmunidad de rebaño se esté acercando al 50%. Y esto lo comento porque nosotros que venimos asistiendo pacientes con COVID, hemos visto que desde el mes de julio, mediados de julio, la cantidad de pacientes que consultan por COVID en el departamento de Santa Cruz y sobre todo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se ha reducido significativamente. Bien, y les decía entonces que hay dos factores que hay que tener en cuenta. Uno es la tasa de letalidad
y otra es la tasa de mortalidad. La tasa de letalidad es la relación entre el número de muertos sobre el número total de enfermos. ¿De qué depende el número total de muertos? En realidad depende de que se registren las personas como COVID y del retraso entre que la persona se infecta y que la persona fallece, porque de hecho esta enfermedad, a veces cuando uno recibe asistencia en terapia intensiva, el deceso se produce inclusive varias semanas después del inicio de la enfermedad. Bien, en el caso de la letalidad se relaciona con el número total de enfermos. ¿Y de qué depende el número total de enfermos? Básicamente de la definición de casos sospechosos. Países como Argentina han ido modificando en el tiempo la definición de casos sospechosos, incorporando... Escucho, pero ¿hola? estoy online en el programa ahorita. Hola, sí, que ha ido incorporando nuevos síntomas relacionados con la enfermedad. Por lo tanto, la definición de casos sospechosos ha ido haciendo cada vez más sensible, lo cual ha incrementado el número total de enfermos. Por el contrario, la tasa de mortalidad depende del número total de muertos sobre el número total de infectados. Y ese es un número muy difícil de conocer porque eso depende de la cantidad de test que se realicen. Y sobre todo sabiendo que hay un porcentaje importante que va desde el 10% al 50% de personas asintomáticas que no se detectan, digamos, si no se testean para poder identificarlas. Otro elemento importante es que conforme ha avanzado la pandemia, ha habido una variación en una particularidad del virus, que es el gen 614, que ha emergido en la medida que el virus se ha movido desde Asia o desde Oriente hacia Occidente. ¿Y esto qué significa? Esta mutación en la posición 614 de la proteína de superficie del virus ha hecho que el virus disemine mucho más fácilmente, o las personas diseminen mucho más fácilmente el virus. Esto quiere decir que una persona en Latinoamérica contagia mucho más de lo que contagia un asiático. Y esto no significa Estoy en vivo en el otro que haya asociado a mayor programa. Pero ya está habilitado. La mano también ya se ha conectado. pueden afectar la evolución de la pandemia es el aumento de temperatura, que es un factor protector, como así también el aumento de humedad. A mayor temperatura y a mayor humedad, el virus se transmite con mucha más dificultad. Eso explica por qué el virus se transmitió desde Asia hacia Occidente en el hemisferio norte durante el mes de marzo y en el mes de julio, que es verano en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur, hoy tenemos mayor diseminación del virus en países latinoamericanos que están en esa situación. Y eso también podría explicar la mayor facilidad para diseminarse el virus en La Paz. ¿Cómo se contagia este virus? La principal vía de contagio es la vía respiratoria, a través de pequeñas gotas al hablar, toser o estornudar hasta 2 metros. El tema de los aerosoles está restringido especialmente al ámbito asistencial y no existe o es muy poco probable que ocurra en la comunidad. La otra vía de contagio muy importante es el contacto directo al tomar contacto con otra persona, ya sea a través de las manos, las mucosas, que está contagiada o que está infectada con coronavirus. Pero también una vía indirecta, que es a través de superficies contaminadas, sobre todo luego de una contaminación reciente. Y después podemos charlar de a qué me refiero con superficies contaminadas. No serían los objetos de un supermercado, por ejemplo. Otras vías es la vía fecal-oral, es a través de la eliminación del virus por la materia fecal, y hasta ahora la evidencia no ha sido contundente de que se transmita a través de la leche materna o el semen, pero hay ya un reporte de transmisión del virus a través de la placenta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no es tan eficiente esa transmisión, habida cuenta que hay más de 17 millones de casos en el mundo, por lo cual si fuera una vía de transmisión importante, como fue en el caso del Zika, ya habría más reportes en ese sentido. Con respecto a la transmisión fecal-oral, esta transmisión se vuelve relevante sobre todo en lugares de bajos recursos, como son los países latinoamericanos, sobre todo en barrios carenciados, donde aparte de la vía respiratoria, el virus podría transmitirse de esta manera, como otras enfermedades
digestivas. Hay virus que se transmiten a través de esta manera, como el rotavirus. Por lo tanto, esto podría incrementar el riesgo de permanencia del virus en la comunidad en este tipo de países. Bien, ahora, ¿a partir de qué tipo de pacientes nos contagiamos? Y este es un dato interesante, porque, por ejemplo, muestra que tomando un número de casos nuevos o de nuevas infecciones, la forma más frecuente en que uno se puede contagiar es durante el periodo presintomático, o sea, 45% de las infecciones ocurren a partir del contacto con una persona 48 horas antes de que inicien los síntomas. La otra vía de contagio es a través del contacto, 40% de personas sintomáticas, que uno tome contacto con una persona que tiene síntomas de coronavirus, y fíjense que el porcentaje a partir del medio ambiente es solo el 10% y solo el 5% se produce a partir de personas asintomáticas. Y esto tiene que ver con que el número de asintomáticos probablemente no sea tan alto. Yo les dije que había entre un 10 y un 50%. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se refieren a asintomáticas, pero cuando uno las reinterroga, aparece la evidencia de que algún síntoma tenían vinculados con la infección por coronavirus. Bien, ¿y cómo se disemina el virus en la comunidad? El virus en general entra a los países a través de los aeropuertos internacionales. Por eso en las ciudades que son cabecera de aeropuertos internacionales es donde el virus se ancla al momento de ingresar a ese país y donde se disemina más rápidamente. Hay que entender que esas ciudades que son conectores de viajes internacionales son habitualmente grandes ciudades. Y ahí aparecen los casos importados. Después se disemina dentro de la ciudad por el contacto con esos casos importados y por eso se habla de un nexo epidemiológico reconocido. Después el virus se empieza a diseminar en grupos de personas relacionadas, sobre todo a través de reuniones familiares o encuentros en espacios cerrados sin protección, como por ejemplo las áreas de trabajo. Y finalmente el virus termina diseminándose a nivel de grandes conglomerados como barrios o comunidades cerradas, y es lo que hoy se llama circulación comunitaria. Bien, ¿dónde son los lugares donde yo me puedo contagiar? Habitualmente uno piensa que se va a contagiar en el supermercado o se va a contagiar cuando va a hacer un trámite bancario. En realidad, la principal fuente de contagio es el propio domicilio a partir del contacto con otros convivientes. ¿Y dónde se contagiaron estos convivientes? En general, en reuniones o encuentros grupales sin protección. Y el momento en que uno baja la barrera es cuando se reúne para comer. Y ese es el punto más importante en el que uno adquiere la infección por coronavirus. Si ustedes empiezan a interrogar a gente que ha tenido coronavirus, van a encontrar que siempre el contagio se produjo a partir de un encuentro ocasional familiar donde se compartió una comida. Después, el virus se puede transmitir en comunidades cerradas como geriátricos, cruceros, prisiones, por permanencia en espacios cerrados sin protección del transporte público. En áreas asistenciales es el personal de salud tomando contacto en forma permanente con pacientes con COVID, pero habitualmente siempre puede encontrar algún error en el uso del equipo de protección personal, sobre todo al retirarse el equipo de protección personal o a no haber utilizado el equipo necesario. Y por último, en el área laboral, de vuelta, sobre todo en el momento en que uno comparte comida. Bien, ¿cómo controlamos el virus? Y todos han escuchado también que el objetivo es aplanar la curva. ¿Y en qué consiste aplanar la curva? Si uno no aplicara ninguna medida de intervención, y esto pasó en algunos países que tardaron en responder, lo que uno tiene es esta curva ascendente, rápidamente ascendente, donde se produce una gran cantidad de casos en un periodo muy corto del tiempo. Esto es lo que caracteriza a este nuevo coronavirus, que produce una saturación del sistema de salud, con lo cual personas que no tienen coronavirus y que deberían acceder al sistema de salud para atenderse de otras patologías, no pueden hacerlo. Al mismo tiempo, también se produce contagio a nivel del propio personal de salud o de lo que se llaman profesiones esenciales, con lo cual se entra en un círculo vicioso. El objetivo de aplanar la curva es evitar este incremento tan alto y rápido de los casos de coronavirus para poder permitir que el sistema de salud se acomode y no se sature
a esa nueva demanda y extender la demanda a lo largo del tiempo. Bien, ¿y por qué hay que aplanar la curva? Justamente para ganar tiempo, evitando que el sistema de salud se sature, esperando que haya desarrollo de nuevos tratamientos. Como vamos a ver después, todavía no tenemos tratamientos definitivos que cambien la sobrevida de los pacientes con COVID, salvo algunas novedades recientes, y por sobre todo el desarrollo de vacunas, que sería la manera más efectiva de poder cortar la transmisión de este virus a nivel comunitario. Bien, ¿y cómo se aplana la curva? La curva se aplana a partir de medidas preventivas a nivel individual o a partir de medidas de contención a nivel gubernamental. Las medidas preventivas a nivel individual, como dijimos, la higiene de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Y las medidas de contención a nivel gubernamental se basan básicamente en la conformación de un equipo asesor. Hay que entender que los dirigentes políticos habitualmente no han tenido experiencia en el manejo de este tipo de contingencias, salvo aquellos que hayan estado en la pandemia de H1N1 por influenza en el año 2009 o los países asiáticos. Para el resto de los gobernantes esto es una novedad. Por lo tanto, contar con un equipo asesor técnico que pueda orientar a los gobernantes en la toma de decisiones es crucial. Y los países que han hecho eso han tenido mejores resultados que los países que no lo han hecho. Después, preparar el sistema de salud para satisfacer la demanda, aumentando la infraestructura, los recursos materiales y aumentando el recurso humano. Cerrando escuelas, generando cuarentena, limitando el transporte público, cerrando las fronteras internas y externas, el cierre de lugares de trabajo y el cierre de comercios no esenciales. Esa es la manera en que los distintos países han tratado de enfrentar esta situación. Ahora bien, ¿son efectivas las medidas preventivas a nivel individual? Totalmente. De hecho, la higiene de manos con agua y jabón o bien alcohol gel, antes de preparar los alimentos, antes de comer, después de usar los sanitarios o después de haber tomado contacto con superficies que uno sospeche contaminadas, es la medida más eficiente para evitar la transmisión de este y otros virus. Y esto es tan así que en esta pandemia, por ejemplo, infecciones virales comunes de la época invernal, como el caso de la influenza o el caso de adenovirus que producen, o el virus respiratorio sincicial, infecciones en los chicos, prácticamente se han reducido a cero. Y esto se debe fundamentalmente a que las medidas preventivas que tratan de evitar la transmisión de coronavirus también son efectivas para estos otros virus. El distanciamiento social a más de 1 metro redujo la transmisión en un 85%, pero si el distanciamiento se produce a más de 2 metros, el riesgo se reduce mucho más. El uso universal de tapabocas reduce la transmisión en un 44% y la protección ocular, sobre todo frente a riesgo de exposición a fluidos, reduce un 75% la transmisión, pero esto está restringido básicamente al ámbito laboral. Bien, este es un ejemplo para mostrar en 2 gráficos qué pasa si uno no establece distanciamiento social con el número nuevo de casos por día. Fíjense que esta es la curva negra, se vuelve un crecimiento exponencial y solo el retraso en implementar esa medida un día cambia dramáticamente la curva. Y lo mismo pasa con el caso de los casos acumulados de infección por coronavirus. Fíjense que implementar un distanciamiento social, en este caso, por ejemplo, cuarentena, un día después incrementa el número de casos acumulados en aproximadamente un 40%. ¿Cómo se miden las respuestas gubernamentales con respecto a las estrategias para contener la pandemia? Bueno, la Universidad de Oxford y la Escuela de Gobierno han desarrollado un índice que es un índice que permite evaluar las respuestas gubernamentales a nivel de 4 componentes. El componente general, el componente sanitario, uno que se llama componente de rigurosidad y económico. Y uno puede ver cómo a lo largo de la pandemia, desde enero hasta el mes de agosto, la mayor parte de los países han implementado estas medidas. Esto es un promedio de las medidas de todos los países, siendo
la medida más importante es este índice de rigurosidad que mide básicamente las medidas de contención de la pandemia, como el cierre de escuelas, la cuarentena, el cierre de lugares de trabajo, la restricción del transporte público, etcétera, seguido por las medidas sanitarias y en mucho menor medida por el soporte económico frente a la contención de la pandemia. En este gráfico podemos ver lo que está sucediendo hoy. Fíjense que hay países, en este caso latinoamericanos, que tratan de mantener las medidas restrictivas, en este caso las medidas de contención de la pandemia a lo largo del tiempo con cierta variabilidad. Sin embargo, en la lámina de la derecha lo que estamos viendo es el grado de movilidad poblacional con respecto a una semana de referencia en el mes de enero. Esto es cuánto menos se mueve la gente, o sea, un 40% de permanencia más en la casa, por ejemplo. Sin embargo, el gobierno trata de contener el movimiento de la gente, pero en la mayor parte de los países, desde el mes de marzo hacia el mes de julio, el movimiento poblacional se ha ido incrementando porque es muy difícil para la población mantenerse encerrado en su casa. Sin embargo, esto no significa que uno no pueda utilizar medidas individuales preventivas, como ya dijimos antes, la higiene de manos, el distanciamiento social a más de 1 metro de otras personas, sobre todo cuando no se está utilizando tapabocas, y el uso de tapabocas. Nosotros en Argentina con otros investigadores llevamos adelante un trabajo para tratar de identificar qué factores se asocian con una tasa de mortalidad global elevada. Para eso se hizo un análisis de 44 países, es un estudio transversal ecológico y que intentó identificar, como les dije, qué medidas podían estar relacionadas con una tasa de mortalidad alta. No estamos hablando de tasa de mortalidad de enfermedad, sino el número de fallecimientos acumulados por cada 1.000.000 de habitantes. Se analizaron 35 variables, datos demográficos, de desarrollo, patrones culturales, recursos sanitarios, comorbilidades a nivel poblacional, como así también componentes de las respuestas gubernamentales que habíamos visto anteriormente. Acá ustedes ven cómo ha sido la fuerza con la que los países han respondido a el comienzo de la pandemia en cada uno de ellos, medido como este índice promedio en los 15 días posteriores a una tasa de 10 casos por millón. Y fíjense que Argentina y Bolivia son 2 países que respondieron rápidamente al inicio de la pandemia, implementando medidas de contención muy rápidas. Y países como, por ejemplo, Suecia, que está en el otro extremo, prácticamente no implementaron nada. Lo interesante es ver es que los países más ricos fueron países que decidieron soportar el impacto de la pandemia sin implementar medidas restrictivas, mientras que los países con menores recursos fueron los que respondieron inicialmente más rápido. Acá ustedes pueden ver lo mismo que les estaba diciendo: a mayor Producto Bruto Interno, mayor muertos por cada 1.000.000 de habitantes, lo mismo que el gasto de salud y el índice de desarrollo humano. Los países más ricos tuvieron una mayor mortalidad cada 1.000.000 de habitantes a los 60 días del inicio de la pandemia. Por el otro lado, países colectivistas son las características de los países fundamentalmente asiáticos y latinos, donde el compromiso con el núcleo familiar es mucho más importante. Países con una historia de vacunación rutinaria contra la tuberculosis, con vacuna con BCG, como así también los que implementaron medidas restrictivas inicialmente en la pandemia, tuvieron una menor tasa de mortalidad cada 1.000.000 de habitantes. Cuando vemos las medidas que forman este índice de rigurosidad, fíjense que ninguna individualmente tuvo un impacto significativo, sí el conjunto de ellas. Por lo tanto, implementar todas las medidas es lo que tiene mejor impacto. Cuando dividimos a los países en aquellos con una tasa de mortalidad menor a 150 muertes cada 1.000.000 de habitantes a los 60 días y más de 150 muertes cada 1.000.000 de habitantes, las variables que se asociaron significativamente fue el antecedente de vacunación con BCG en la población. Esto, ustedes dicen, ¿qué tiene que ver la BCG con el coronavirus? Hoy se sabe que uno de los mecanismos de inmunidad contra el coronavirus no es la producción de anticuerpos, sino
la producción de células especiales que se llaman linfocitos T, que forman parte de la inmunidad celular, y que la BCG es un potente estimulador de este tipo de inmunidad. Por lo tanto, ya hay bastante evidencia de que existe una asociación entre países que utilizan rutinariamente la BCG con una menor tasa de mortalidad. La precocidad de las medidas, recuerden que es las medidas implementadas 15 días después de 10 casos por millón de habitantes al inicio de la pandemia, una medida muy temprana, y la intensidad de las medidas fue lo que permitió bajar la tasa de mortalidad. ¿Qué impacto tiene esta información? Primero, seguir investigando cuál es el valor de la BCG. Segundo, dado que los países hoy están, digamos, retrotrayendo sus medidas restrictivas, esto es lo que nos permite saber que frente a un rebrote, los países van a tener que volver a implementar estas medidas rápidamente para evitar que la enfermedad se disemine en la población. Con respecto a los test diagnósticos, hay dos tipos de test, básicamente, los más difundidos, que son los test que miden el material viral del virus, el famoso test de PCR o RT-PCR, y los test de anticuerpos. El test de PCR se hace en muestras respiratorias, un hisopado buco-nasofaringeo o una muestra respiratoria baja, y lo que detecta no es todo el virus, no es un cultivo viral, sino que detecta genes del virus, como genes estructurales o genes funcionales. Y el test de anticuerpos se hace en muestras de sangre y lo que detectan son IgM o IgG. Bien, ¿qué sabemos con el tema del test del PCR? Primero, este test es muy específico y sensible para detectar la presencia del virus, como dije. Sin embargo, el resultado depende de cómo se tomó la muestra. Si a ustedes le hacen un hisopado solo bucal o solo nasal, eso no es correcto. Hay que hacer un hisopado primero en la boca y luego con el mismo hisopo a nivel de la nasofaringe. Eso es lo que aumenta la posibilidad de recuperar el virus. Después, cómo se conservó la muestra, cómo se extrajo el material viral, con qué equipo se termina procesando la muestra para llegar al diagnóstico. Esto lo digo porque hay laboratorios que están utilizando kits con muy baja sensibilidad y especificidad, kits genéticos, diciendo que están haciendo PCR, y la verdad es que es muy difícil de asegurar la calidad de ese resultado. Bien, ¿y qué puede pasar? Puede pasar que el test sea positivo al principio de la enfermedad y eso significa infección. Pero un test negativo en un paciente que tiene contacto con un caso confirmado de COVID, que la clínica es compatible, que el laboratorio es compatible y que tiene una imagen tomográfica compatible, no descarta el COVID y lo más probable es que se trate de un falso negativo. Por lo tanto, hoy muchos países han adoptado el criterio epidemiológico para la confirmación de COVID, prescindiendo de la prueba de PCR como prueba confirmatoria cuando todo el contexto clínico y epidemiológico confirman o acercan al diagnóstico de COVID. Y por último, yo podría tener un test positivo después de los 10 días del inicio de los síntomas en personas con enfermedad leve, o bien luego un resultado positivo inicial, y eso no significa que la persona contagie. Ya se sabe que después de los 10 días el virus pueden haber partículas virales en la muestra de PCR sin que eso signifique que uno pueda cultivar el virus. Y con respecto al test de anticuerpos, como les decía, hay dos tipos de test, un test rápido, que son los que se hacen con muestra de sangre, con una tira que es muy parecida al test de embarazo, que se llama inmunocromatografía de barrido lateral. Son test muy poco confiables y en general no sirven para nada, sino para confundir, porque la gente hace el test y si le da negativo se queda tranquilo y si le da positivo piensa que tuvo COVID y en realidad eso no es así porque tienen muchos falsos positivos. Los test más sofisticados, que son los de lisa inmunofluorescencia, en general no son útiles para definir enfermedad activa porque los anticuerpos aparecen a los días del inicio de la enfermedad. No es útil para definir curación porque un 50% de los pacientes, entre un 30 y un 50%, no van a desarrollar anticuerpos y eso no significa ni que no se hayan curado ni que se vayan necesariamente a contagiar. Por lo tanto, la única utilidad de los test de anticuerpos es para hacer el tamizaje de la gente que podría donar plasma
o eventualmente en algún estudio epidemiológico, como por ejemplo en el personal de salud, pero no sirven para la población individual. Con respecto a la utilidad de esta información, hoy sabemos que cuando las personas asintomáticas han tenido un test positivo y no han desarrollado síntomas en los 10 días subsiguientes, uno puede interrumpir el aislamiento con certeza, sin riesgo a que la persona vaya a contagiar después de los 10 días del primer test positivo. En personas con enfermedad leve o moderada, uno puede interrumpir el aislamiento a los 10 días desde el inicio de los síntomas, siempre que la persona haya pasado 24 horas sin fiebre y con mejora de los síntomas que haya tenido, pero no necesariamente con resolución completa. Y en las personas con enfermedad severa, ese tiempo se extiende a 20 días, con la misma situación. ¿En quién deberíamos hacer un test de PCR confirmatorio para saber que el paciente ya no esté contagiando? Solo en los pacientes inmunocomprometidos, es donde se sabe que el virus puede persistir más tiempo. Entonces, de vuelta, ya no es necesario hacer una segunda PCR para confirmar el no contagio o la no contagiosidad de ese paciente. Con respecto a la persistencia de los síntomas, la mala noticia que nos hemos enterado en este tiempo es que entre un 30 y un 70% de los pacientes que tuvieron COVID pueden tener síntomas persistentes. Esto no significa que no se hayan curado de la enfermedad, sino tener síntomas como cefaleas, o sea, dolor de cabeza, dolores musculares, debilidad, cansancio, inclusive que la pérdida de olfato persista hasta 3 a 6 meses después de haber tenido la enfermedad inicial. Con respecto a los estudios en curso para evaluar tratamientos, hay a la fecha 2.810 estudios, ¿sí?, de los cuales 2.500 están en curso, algunos se han completado, pero lo importante es que hay que recordar que ningún tratamiento es inocuo y la manera más segura para evaluar la efectividad de un nuevo tratamiento es a través de estudios clínicos controlados y aleatorizados. ¿Qué significa? Hacer ensayos clínicos que permitan comparar un grupo tratado con un grupo control que no reciba el tratamiento. Todos escuchamos permanentemente que la gente está tomando medicación y se cura, pero al no tener un grupo control, yo les puedo asegurar que el 80% de los pacientes COVID se pueden curar sin recibir nada más que un antitérmico. Y es la experiencia que hemos tenido en la clínica Foianini donde yo trabajo. Y recordar que no siempre más es mejor. Este es un resumen muy corto de todo lo que ha pasado con respecto a los tratamientos. Hoy sabemos que la hidroxicloroquina, la citromicina y el lopinavir-ritonavir no son efectivos para el tratamiento de COVID. Con respecto a la ivermectina, lo que se sabe es que a las dosis que se están utilizando hoy no alcanza concentraciones útiles en los tejidos y por ahora no hay ningún estudio que haya demostrado que la ivermectina sea efectiva para el tratamiento del COVID. Con respecto a otras drogas que se están testeando, remdesivir, tocilizumab, se están probando en ensayos internacionales, todavía no tenemos resultados sobre eso. El plasma convaleciente, si bien se ha usado en muchos pacientes a lo largo del mundo, tampoco todavía tenemos resultados que demuestren la utilidad del plasma. Y con respecto a las vitaminas, si bien hay estudios en curso, tampoco tenemos resultados definitivos. Por último, dióxido de cloro, recordar que es un desinfectante que tiene efectos tóxicos y que no está recomendado su uso, ni por la GEMED, ni por el Ministerio de Salud de Bolivia, como así tampoco por los ministerios de salud de muchos países del mundo, por más que haya presidentes que arenguen a la gente a tomar dióxido de cloro. Y la buena noticia es que hoy sabemos que una droga muy conocida, dexametasona, es un corticoide, ha logrado reducir la mortalidad en los pacientes que reciben ventilación mecánica o que usan oxígeno, pero siempre que se use después del 7º día de la enfermedad y en pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque es una droga que tiene efectos adversos, sobre todo sobre la glucemia, y hacerlo en forma ambulatoria trae más riesgos que beneficios. Esto es la comunicación del dióxido de cloro, todos los manifiestos que se han sacado en Bolivia recomendando el no uso de dióxido de cloro. La noticia de un presidente recomendando a la gente el dióxido de cloro,
el uso de desinfectantes y después retractándose por lo que eso significó. Con respecto al plasma de convaleciente, como les dije, no hay estudios definitivos, hay estudios parciales, algunos se interrumpieron antes de tener resultados definitivos, estamos esperando poder tener noticias con respecto a este tipo de estrategias. Y, último, las vacunas, que es la esperanza que todos tenemos para poder erradicar esta enfermedad en términos de tratamiento. Hay distintos tipos de vacunas, pero hay 3 que se están testeando ya en fase 3. 2 de ellas utilizan lo que se llama RNA mensajero, una vacuna se está probando en Estados Unidos que es del laboratorio Moderna, otra se está probando en Europa y Latinoamérica, en Argentina, que es la de Pfizer, y hay otra vacuna que es con una partícula viral, que es un virus llamado adenovirus no replicativo, que es la de Oxford, del laboratorio AstraZeneca, y que creemos que hacia fines de año van a estar disponibles, sobre todo la vacuna de Oxford, para el uso en humanos en forma definitiva. Lo que pasa es que tenemos que entender que la producción probablemente no dé abasto y que se tenga que empezar, sobre todo por personas de mayor riesgo, como son los mayores de 60 años o con condiciones comórbidas. Otra buena noticia es que en Argentina se lanzó un protocolo de suero equinohiperinmune, que es el equivalente al plasma humano convaleciente, y que esta es una muy buena noticia porque se puede producir a gran escala, en forma controlada y con una efectividad muy superior al plasma de pacientes convalecientes. Bien, ya para terminar, para repasar cuáles son los riesgos de automedicarse. Primero, subestimar la importancia de los síntomas y que la persona llegue tarde a la internación. Retrasar el inicio del aislamiento y el diagnóstico. Después, el hecho de que uno pasen desapercibidos los eventos adversos que tienen los medicamentos. Todos los medicamentos tienen eventos adversos que pueden complicar la evolución de la enfermedad, como antes comentábamos. Y por último, las interacciones medicamentosas. La persona cuando toma un medicamento, puede interactuar con la medicación que el paciente toma por otras patologías. Por lo tanto, la recomendación es que no nos automediquemos. Bien, y con respecto al tratamiento simplificado, esto es algo que salió también publicado por el Ministerio de Salud, las personas sanas no hay evidencia de tratamientos preventivos eficaces. O sea, yo tomar medicamentos para no infectarme del coronavirus, no hay ningún estudio que lo avale. En las personas asintomáticas no requieren ninguna medicación. Las personas con cuadros leves, solo medicación sintomática y consulta médica. Las personas con cuadros moderados a severos, internación, y lo que se está usando hoy es la combinación de dexametasona, que es un corticoide, un anticoagulante como la enoxaparina, la pronación vigil, que es colocarse boca abajo, recibir oxígeno. Y en los pacientes con cuadros críticos, la internación en terapia intensiva. Bien, ¿cuál ha sido la consecuencia del diferimiento de la atención médica? Básicamente la reducción del sistema de salud, ya sea porque se interrumpieron las consultas programadas, se suspendieron las cirugías programadas, se suspendieron los controles periódicos de salud, por ejemplo, controles ginecológicos o colonoscopías, la interrupción de los controles de las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, asma, y el retraso en la atención de urgencia por pacientes que por temor no consultaban a los hospitales o a las clínicas por el miedo a contagiarse de COVID. Y es importante remarcar que no hay reportes de personas que se hayan contagiado por ir a un centro de salud. De hecho, teniendo en cuenta que la gente se protege mucho más ahí. ¿Y cuáles fueron los motivos de esta reducción? Primero, evitar la saturación del sistema de salud, por lo cual todos los centros asistenciales redujeron su atención, el temor por parte del paciente de contagiarse y también el temor por parte del médico y el personal de salud a atender pacientes con COVID. Y acá son algunos ejemplos de noticias que mostraban estas situaciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, se estima que en el mundo hay 74.000 muertes no debidas a COVID que no han sido registradas, básicamente por el tema de descompensación de enfermedades crónicas, diagnósticos tardíos que han llevado a un exceso de mortalidad, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares y neurológicas. ¿Cuál es la solución a este tema? Probablemente la telemedicina, que se basa en la teleconsulta, en el telemonitoreo de los pacientes o monitorización,
y eventualmente la telecirugía. La clínica Foglianini cuenta con un sistema de teleconsulta de médico en línea al cual se puede acceder perfectamente a través de la página web para evacuar consultas vinculadas con la atención de pacientes por patologías crónicas o por COVID. Y por último, que los hospitales empiecen a separar sus áreas de atención en áreas COVID y no COVID para generar la confianza en la gente de que puede volver al área asistencial para tratar sus enfermedades crónicas. Bueno, espero haber podido darles un pantallazo general de la situación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias. Gracias. Se nos fue. No sé qué pasó, se nos fue. Rafael, si podrías colocar tu micrófono, por favor. Y ¿Qué pasó? Rafael, estás con tu... Ahora sí. ¿Tú quieres que te compartamos la pantalla? Sí, tengo una presentación. No es Qué muy importante larga. la presentación que hemos tenido hoy. Muchas gracias, realmente espectacular, completa. Hola, sí. Apreté una tecla y me desconecté. Ahora estoy de vuelta. No, Rodolfo, justamente Andrés decía que estamos muy agradecidos con tu presentación, muy completa. Claro, hay alguna gente que dice, y es natural, dice, oiga, entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? Si esto hace mal, si lo otro hace mal, si lo otro hace mal, y nada hace bien, ¿cómo es que se está curando la gente? Bueno, no, por lo mismo que te decía, no es que no se puede hacer nada. Primero, el 80% de la gente se va a curar sola. Sin necesidad de hacer nada. Nada. Y cuando decimos el 80% de la gente, no estamos tomando en consideración el porcentaje del 10 al 50% de asintomáticos. Yo te estaba contando recién que por cada fallecido en Santa Cruz, que son 1.300, hay 1.000 infectados. De esos 1.000 infectados, si uno ve los números de infectados, no dan la suma de casi 1.300.000 personas. Entonces quiere decir que hay un número importante de personas, como te decía antes, entre un 10 y un 50%, que han pasado el COVID sin enterarse que tuvieron COVID. A eso hay que sumarle que el 80% de los que tienen síntomas se curan sin recibir nada más que un antitérmico. O sea, Rodolfo, sí. Perdón que te corte. O sea, José Rafael, si puedes ir conectando, por favor, mientras estamos conversando. Rodolfo, es decir, que la persona que se cura, si ha tomado ivermectina, igual se cura. Si no ha tomado, claro, igual se cura. Que si totalmente. Ha tomado cloro, igual se cura. Que si no, si tomó cloro, igual se enferma, porque de hecho hemos recibido pacientes en la clínica intoxicados por dióxido de cloro. O sea, no es lo mismo la ivermectina que el dióxido de cloro. No, perdón. No, de acuerdo. En realidad, lo que iba con unas palabras demasiado simples era decir, si una persona sale y dice, yo me he curado tomando mocochinchi, lo único que he hecho es tomar mocochinchi, entonces ya está, la cura para esa persona ha sido el mocochinchi, pero no es así. Si esa persona no tomaba ni mocochinchi, ni ivermectina, ni nada, no tomaba ni aspirina, igual se iba a curar, igual lo iba a superar. ¿Es así? Totalmente, porque es lo que yo te comentaba. Para que uno pueda sacar conclusiones sobre la efectividad de un tratamiento, uno debería tener un grupo de gente que tomó mocochinche o tomó ivermectina y otro grupo de pacientes que no tomaron mocochinche o ivermectina y que sean comparables en todo, para después ver cuánto más se curaron los que tomaron mocochinche o ivermectina que los que no lo tomaron. De los trabajos que se vienen haciendo desde noviembre del año pasado, cuando empezó la pandemia, a la actualidad, ni el mocochinche ni la ivermectina han demostrado ser útiles. Pero tampoco lo demostró la hidroxicloroquina, ni la cloroquina, ni la citromicina, ni el lopinavir-ritonavir. No, de acuerdo. Es que lo único que cambió la historia, pero eso es importante, en los pacientes graves, por eso es importante esto, ha sido el uso de corticoides, pero no en forma ambulatoria, en pacientes internados, junto con lo que yo te decía, colocar el paciente boca abajo, darle enoxaparina y darle oxígeno. Pero lo muevo un segundo, José Rafael, no te me pongas nervioso, yo lo he hecho. Mira, para cerrar esto, lo que pasa es que es bien importante que a la gente le quede claro un tema. No hay cura, no hay cura.
porque si hubiera cura no estuviéramos discutiendo. Si nos dijeran que hay que hacer o tomar tal cosa y esa es la cura, entonces no estuviéramos discutiendo esto. Lo cierto es que se está probando de todo. Y yo quiero que coincidamos en algo, Rodolfo. Y pongo este ejemplo porque me ha pasado a mí. Cuando mi padre y mi madre les dieron cáncer a los dos, yo me acuerdo, después de la quimioterapia, después de la radioterapia, después de la etcétera, etcétera, que todo, venía una tía y decía, ¿sabes qué? Tienes que hacer, tienes que tomar esto. Y mi papá tomaba y mi mamá tomaba. ¿Por qué? Porque ya no tienes más nada que hacer. Está todo perdido. Entonces yo siento que ese momento para muchas personas ha llegado. Entonces, por eso es que viene la automedicación. Porque tú vas y te dices, eso no sirve. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que me muera aquí? No, yo voy a tomar eso porque a tal le ha hecho bien. Y yo creo que eso es entendible. Yo creo que una cosa es que sea entendible y otra cosa es que sea justificable. La responsabilidad de los médicos y los medios de difusión es poner racionalidad donde no hay. Porque lo que hacen las pandemias es, vuelven a la gente no solidaria. Yo en realidad no pienso que todos nos volvemos buenos con la pandemia. Nos volvemos egoístas, nos volvemos irracionales y menos solidarios. Porque si vemos una persona caída en la calle, ¿sí?, tenemos miedo de que nos vaya a contagiar COVID y por ahí no nos acercamos a levantarla como lo hacíamos en otras situaciones. No estoy justificando, digamos, creo que es irracional. Termina saliendo lo mejor y lo peor de nosotros. Y lo peor de nosotros. Esto se te hace muy pesado porque son muchos números, hay muchos datos, pero para nosotros es importante que la gente tenga una visión desde el ámbito lo más científico posible. Y creo que eso lo hemos logrado con Rodolfo y José Rafael Vilar. Quiero agradecerles profundamente por su participación y no sé si tienes alguna recomendación, Rodolfo, tus palabras finales. Igual, José Rafael, por favor. Bueno, básicamente, como te comentaba antes, lo importante es evitar que la gente entre en pánico, que la gente piense que esto no tiene solución. Vuelvo a repetirte, el porcentaje más importante de la gente sobrevive a esta infección. Más del 95% de la gente sobrevive a esta infección y solo la tasa, como te decía antes, de mortalidad asociada a la infección, que en inglés se llama Infection Fatality Rate, es probablemente del 0,1% al 0,8%. O sea que tenés un montón de gente que va a andar bien y un pequeño grupo que va a andar mal. El problema de esta enfermedad no es la mortalidad, si bien es lo más evidente que uno puede objetivar, sino la saturación del sistema de salud. O sea, la gran cantidad de casos en un periodo muy breve de tiempo. Es eso lo que ha sido el desafío. Y, como decimos los médicos, primero no dañar, esa es la misión que tiene el médico, ¿sí? Y por eso que insistimos tanto en que la gente no se automedique, porque muchos de los pacientes que se internan, muchas veces es por las complicaciones de la automedicación y no por el COVID. Muchísimas gracias. José Rafael, por favor. Yo voy a ir muy rápido, más o menos mi conclusión es la misma que Rodolfo. Manteniendo las medidas de contención, vamos a poder obtener mejores resultados. Evitando llegar a las complicaciones, muchas de esas veces es por las mismas automedicaciones, vamos a lograr más recuperaciones. Una atención a tiempo y una atención controlada va a hacer que tengamos más recuperados. Los países que tienen números muy altos de recuperados no son porque son maravillosos, sino porque realmente han tenido su población un cuidado mucho más rápido en atenderse. Solamente eso. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.